Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Ingrid Mejía y el día de hoy vamos a platicar sobre la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como ONU. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada el 24 de octubre de 1945 por 51 países que se comprometieron a mantener la paz, la seguridad mundial, fomentar relaciones de amistad y promover el desarrollo de las naciones, así como trabajar por los derechos humanos. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945, las naciones estaban en ruinas y lo que el mundo quería era paz, así que representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas. Durante los siguientes 2 meses después, se dedicaron a ratificar y firmar la Carta de la ONU. 4 meses después, existió oficialmente las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fue firmada por China, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y los demás signatarios. La ONU reemplazó la Sociedad de Naciones fundada en 1919, ya que dicha organización falló como su propósito de evitar otro conflicto internacional. La Sociedad de Naciones se estableció en 1919 tras virtud del Tratado de Versalles, pero su propósito era lograr la paz y mantener la seguridad internacional, al igual que la ONU, pero de lo contrario, esta organización falló con su propósito, ya que en 1946 fracasó en su intento de impedir una Segunda Guerra Mundial. Uno de sus propósitos de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional, cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, en el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como servir de eje para armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. La ONU, conjuntamente con otras organizaciones como la Cruz Roja, proporciona comida, agua potable, refugio y otros servicios humanitarios a las poblaciones que lo necesitan, sean desplazados por guerra o afectados por desastres. México y la ONU colaboran en una alianza estratégica desde la creación de la primera oficina de la ONU en 1947. La ONU está estructurada por diversos órganos, de los cuales los principales son la Asamblea General, que proporciona un foro único para el debate multilateral de toda cuestión internacional, incluidas los relativos de la paz y la seguridad. El Consejo de Seguridad, que tiene como responsabilidad mantener la paz y la seguridad. El Consejo Económico y Social, cuyo labor es económico y social de las Naciones Unidas. La Secretaría General, que colabora y asesora al presidente de la nación en los asuntos que requiere. El Consejo de Administración Fiduciaria, que supervisa la administración de los territorios en fideicomiso, puestos bajo régimen internacional de administración. La Corte Internacional de Justicia, que se encarga de resolver controversias jurídicas entre los estados. La figura principal de la ONU es la Secretaría General. El actual presidente es Ban Ki-moon de Corea del Sur, que asumió el puesto el 1 de enero de 2007. Las agencias humanitarias más importantes de la ONU son las siguientes: la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el organismo perteneciente al Secretario General de la ONU, el cual se encarga de realizar acciones humanitarias, administrar fondos de CERF y RF, realizar acciones de incidencia por los afectados y afectadas y proponer políticas de atención a estos mismos afectados, así como suministrar servicios y recursos de información para fortalecer el tema de decisiones. El Programa Mundial de Alimentos, que en 2004 repartió comida a unas 10 millones de personas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que hasta 2001 había contribuido a rastrear por lo menos 25 millones de personas en diferentes países.
También se destaca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la mayor organización internacional para garantizar asistencia técnica en el mundo. Las organizaciones como ONU-SIDA, OMS y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, también llamada Fondo Mundial, que combaten las enfermedades en el mundo, especialmente en países pobres, y que han ayudado a reducir la tasa de mortalidad en infantiles y maternales. En estos 75 años de búsqueda de la paz y la cooperación internacional, la ONU ha impulsado marcos legales que sirven para el enfrentamiento entre los países. El mundo actual es muy distinto que había en 1945. Las amenazas son otras y las potencias internacionales también. Esta falta de adaptación se apareció claramente en el funcionamiento del Consejo de Seguridad, es el órgano más poderoso de la ONU. Poco después de su fundación, la ONU asumió el liderazgo en la protección de los derechos humanos. La Asamblea General aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras su aprobación, la ONU ha impulsado importantes tratados internacionales vinculantes destinados a proteger los derechos fundamentales. Los principales son dos: pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, firmados en 1966. También destacan la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho de la eliminación de la discriminación contra la mujer y la de derechos de personas con discapacidad, entre otros. La ONU ha luchado contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, promoviendo acuerdos internacionales específicos. El más reciente es el Acuerdo de París en 2015, que busca contener el calentamiento global. Como parte de este esfuerzo se creó en 2010 el Fondo Verde para el Clima, para ayudar económicamente a los países en su transición ecológica. La ONU también ha prestado especial atención a la lucha contra la pobreza y por el desarrollo sostenible. En 2015, la Asamblea General aprobó la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de compromisos que deben alcanzarse en los siguientes 15 años. Su objetivo principal es asegurar la prosperidad en todos los rincones del planeta, e involucran no solo a la ONU, sino también a gobiernos, sociedad civil y sector privado. Esta hoja de ruta es fruto del esfuerzo de la comunidad internacional por encontrar posturas comunes. Las mujeres y los niños también notan la pobreza y la exclusión de forma más pronunciada. En el caso de las mujeres, la falta de independencia o práctica de tortura sobre sus cuerpos ponen en grave riesgo su vida. La Asamblea General de la ONU condenó en 2012 la mutilación genital femenina, y desde entonces la organización ha aumentado su compromiso con la causa. Además, desde la ONU, la Mujer o UNICEF, el programa especializado en la infancia, se trabaja con autoridades nacionales para derribar mitos religiosos e integrar en las políticas de salud pública medidas que protejan a mujeres y niños. Ejemplo de ello es que la ONU apoyó para lograr que el feminicidio se tipificara como delito en El Salvador y en México, e introducir cambios educativos para prevenir esta lacra. Otra comunidad que se enfrenta a discriminación es el colectivo LGTBI. Por ello, en mayo de 2019, la ONU hizo un llamamiento internacional para que los países eliminen las leyes discriminatorias contra estas personas. En general, siempre es más fácil resaltar los errores que las victorias. Una organización con 75 años de vida ha podido modernizarse, es cierto. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, la ONU ha demostrado que ha cumplido la mayoría de sus metas y se ha mantenido en flote como el foro principal internacional, algo que su anterior versión no pudo lograr. En general, los propósitos de la ONU son los de todo el planeta. Naciones Unidas
es la conciencia que guía a los estados a una práctica más democrática, más sostenible y más comprometida con el desarrollo del ser humano, la paz y el medio ambiente. Bien es cierto que la ONU no puede resolver todos los problemas, pero el motivo no está en su falta de voluntad. Por el contrario, los estados son los que deciden qué estructura, cuánto dinero y cuánto poder le van a otorgar a la organización. La ONU es solo el foro de debate, pero la voluntad efectiva es la de sus estados miembros. Pese a esto, y tras 75 años, la ONU ha demostrado ser una organización imprescindible para el mantenimiento de la paz internacional, la protección de derechos humanos, la salud pública y el patrimonio cultural, y la lucha contra el calentamiento global y la pobreza. Con todas sus sombras, Naciones Unidas es tan necesaria hoy como lo era en 1945, y de ahí todas sus luces. Esta presentación es una pequeña reseña de la importancia de la Organización de las Naciones Unidas llamada ONU. Gracias.